Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República tenaz. Porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van para el pozo. Incontenible. Nadie. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López. Amigos televidentes del Sol de las Noticias, muy buenos días. Tenemos ya en el set principal la agradable presencia de nuestra invitada de hoy. Se trata de Claudia Mendoza. Es licenciada en periodismo, con maestría en trabajo social y gestión de desarrollo. Además es corresponsal de Univisión aquí en Honduras. Investigadora social, parte del equipo Centro de Estudio para la Democracia. Muy interesante. Bienvenida, Claudia Mendoza. Muchas gracias. ¿Qué tal, Claudia? Colegas, Alan, Javier, ¿cómo están? Gusto poder compartir esta mañana, sin duda. Le decía yo antes de irnos al cambio comercial, que eres una persona muy joven, pero ya marcando una trayectoria en el campo periodístico. Y esto es interesante. ¿De dónde eres originaria? En principio, muchas gracias por la invitación, sí. Alan, me alegro que me llamaras. Javier, también los conozco de muchos años, la trayectoria que tienen ustedes y toda la lucha que libran desde el espacio en donde están. Así que mi respeto para ustedes también, y es un honor el que me hayan traído a su programa. Yo soy de Comayagua, Javier. Empecé en el periodismo muy chiquitita, muy cipota, desde los 21 años, al lado de un gran maestro de maestros, Jonathan Russell. Él fue mi mentor inicial, era quien me daba las regañadas, los consejos, te sacudía. Era toda una cátedra día tras día trabajar con él. Fueron 2 años enteros haciendo periodismo en la calle, presentando, escribiendo. O sea, fue toda una lección de vida, Jonathan Russell. Y así fui bregando poco a poco. ¿Pero eres de la mera ciudad de Comayagua? No, yo soy de Flores, aldea de Villa de San Antonio, Comayagua. ¿Y cómo es crecer en una aldea de un país llamado Honduras? Siempre nos han dicho que somos un país pobre, altamente endeudado, y casi nos hablan de que somos miserables. Soy discriminativa con eso, te voy a decir. Sí. Siempre que veo contemporáneos míos o más jóvenes digo, citadino tenías que ser. Sí. Soy discriminativa porque yo no entiendo cómo a estas alturas ustedes tuvieron la oportunidad, o son de pueblo, no sé si son de aquí o de pueblo. De acá los dos. Pero yo nací aquí en Comayagüela, pero es como que he vivido en una aldea. Muchos de mis contemporáneos nunca aprendieron a subirse a un árbol, sí. No saben qué jugar landa, no saben qué jugar a las ollitas, a las huertitas y un montón de cosas que hacíamos nosotros en los pueblos. No saben nadar. No tienen ni noción de qué es meterse a un río. Tienen que pagar en una piscina para aprender a nadar. Entonces, sí. Por eso hago la discriminación. Citadino tenía que hacer. Sí. O sea que en las Flores la vida era... Quítale solo Flores. Solo Flores. Como así. Todos los pueblos, Alan, son pueblos en donde vos jugás con el viento, jugás con los árboles, jugás con el polvo, jugás con el agua, jugás con todo lo que la naturaleza te provee. Jugabas cuando en mis tiempos todavía no había luz en mi pueblo, eran experiencias agradables, jugar a escondite, escondidas en los montes y que te andaban buscando y toda la cuestión, y luego escuchar el grito a las 7 de la noche, Claudia, a dormir, y toda esa cosa, ¿no? Creo que son recuerdos que nunca se olvidan y que marcan definitivamente tu vida y te dan una perspectiva de vida completamente distinta. ¿Candil o el ocote? El ocote al momento de nombrarse. Fíjate que yo poco recuerdo, pero eran candelas y candiles, ambas. Y recuerdo cuando incluso llegó la luz al pueblo y había un señor y mi abuelo también que tenía los únicos televisores en la comunidad. Entonces las salas de las 2 casas se atestaban de personas sentadas en cuclillas, como fueran viendo televisión, porque era una cosa impresionante ver aquel aparato con gente al fondo moviéndose, hablando, si esto qué, cómo se come, cómo se fríe, cómo es la cosa, ¿no? ¿Y qué programación era la que era la del momento? No recuerdo mucho, Alan. Solo recuerdo imágenes así porque estaba yo muy pequeña. Ajá. Yo creo que tal vez tendría 6, 7 años. ¿Y eso de la energía eléctrica, ver la luz por primera vez? También fue impactante, también fue interesante. Siempre te desata como intrigas, dudas, cómo funciona esta situación, ¿no? Sí. Y ahora, y en ese devenir, porque
dices que te has olvidado un poco de esas situaciones. ¿Es que tuviste que trasladarte a alguna ciudad? No, yo no me he olvidado de ello para nada. De hecho, yo voy periódicamente a mi pueblo. Yo soy maestra de educación primaria, estudié en la Normal de La Paz. Entonces, no, de ahí es donde parto. ¿A qué edad te debes que salir ya de tu aldea e ir a...? Me vine después de graduarme de maestra. A mis 17 años me gradué de maestra de educación primaria en la Normal Guillermo Soso Córdoba de La Paz y me vine para aquí, Tegucigalpa, miedosa por completo. Nunca había venido a Tegucigalpa más que de pasada. Mi papá siempre solía traernos a nosotros cada día de la Virgen, ¿sabes? Ustedes saben, la gente de antes muy devotos. Entonces era como una promesa familiar venir cada año en el marco del Día de la Virgen de Suyapa. Era lo único que yo veía. Y ahí me imagino que esos viajes era como ahora, como cuando uno dice voy a Guatemala, voy a Costa Rica, en carro y se le hace tan lejos. Algo así, más o menos. ¿Sabes que había una de las cosas que siempre me llamaba mucho la atención? Porque mi papá tenía un camión Toyota Dina. Entonces ahí nos metíamos a todos mis hermanos y los vecinos del barrio que también se aventuraban a venir a Suyapa. Entonces veníamos literalmente como vacas, pues parados ahí atrás en el camión. Entonces yo estaba chiquitita y yo me asomaba por la orilla del camión porque yo decía, ¿y esa casa tan grande que es? Desde pequeñita. Hasta que alguien me dijo que era la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A partir de ese año y los subsiguientes, yo no me quité de la vista y siempre estaba esperando pasar por eso, porque yo decía, yo voy a venir a esa universidad, yo tengo que entrar ahí. Entonces, de chiquita me fui formando la idea. Sin embargo, cuando me gradué de maestra, mi sueño era ser ingeniera agrónoma. Según los test que te haces de aptitudes o aptitudinales, tengo mucha propensión a lo verde, a las materias verdes, pero a mí también me encanta mucho el campo, porque yo me crié con mis hermanos y con mi papá, sembrando yuca, enguiando el pepino, como le decimos en los pueblos, etcétera, en todo ese tipo de situaciones que se dan en el campo. Entonces mi sueño era el campo, pero por situaciones ajenas no pude estudiarlo y la segunda opción que tenía era periodismo. Las letras me encantan. Fue así como terminé en Tegucigalpa. ¿Cuántos hermanos son? Somos 6, 3 mujeres y 3 varones. Bien equilibrado. Equilibraditos. Entonces la vocación pero se da... La traía también siempre, la tenía pero como segunda carta, Alan, no era como la primera cosa. ¿Pero los hermanos se dan intercalados o...? Intercalados. Vamos 2 seguidas, luego varón, sí, pero un poco intercalados. ¿En qué parte te toca estar? Yo soy la segunda. Te tocó entonces asumir algunas responsabilidades ya. No tanto. Mis papás tenían un tanto la solvencia como para darnos las comodidades y no tener esas responsabilidades. Pero a los hermanos mayores, es que usted tiene que ir a dejar al niño a la escuela, es que usted tiene que ir a cuidar a su hermanita. Fueron bien responsables ellos, te diré. Casi nunca tuve ese tipo de afanes o de tipo de imposiciones, digamos. Sí, ¿no? Y ese paso de venir a estudiar a la capital. Fue bastante difícil porque lloraba en las esquinas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y yo me quería regresar a mi pueblo. Y yo decía, esto no es para mí, esto no me gusta. Pero poco a poco, cuando fui encontrando otros amigos del pueblo, ya fuimos armando los grupitos en las casas o en los apartamentos y ya le fui encontrando un poco de sabor a esto, pero créeme que a mí me costó muchísimo acoplarme a Tegucigalpa y este trajín que tienen y esa manera tan impersonal de sobrellevar la vida diaria. Yo por los bloques de la colonia Kennedy, que fue donde más viví, buenos días, porque en los pueblos uno tiende mucho a saludarse y aquí la gente te veía como bicho raro y decía, ¿por qué esta gente no se saluda? ¿Por qué son así? O sea, fue como la ruptura de muchas costumbres que traes de pueblo. Incluso hay una anécdota que yo me acuerdo que en la universidad alguien se burló de mí cuando yo dije, apeate del árbol o del palo, como decimos comúnmente. Y alguien se burló de mí. Tiempo después me fui al diccionario. En ese momento no, y la palabra existe y significa literalmente bájate. Pero son palabras que se atribuyen como vulgares, como en una persona falta de cultura, pero ¿quién es el inculto en todo caso, no? Y se burlan. Eso puedes ser objeto de mucha burla de ese tipo de cosas porque te ven de menos cuando venís de los pueblos. Y entonces venir a la ciudad y estar con la familia. Y prácticamente aquí, ¿con quién te tocó compartir? ¿Tenías Fíjate que yo me vine a vivir donde mis padrinos de bautizo, pero yo tenía décadas de no verlos, ya no me acordaba de ellos, entonces para mí era un poco desconocido, si se quiere, ¿verdad? Pero tenés que acoplarte. Yo vivía inicialmente en una colonia por el Parque La Concordia y tenía que venir a agarrar el bus hasta la isla, entonces yo andaba con una libretita anotando
las cuadras y los títulos, rótulos de los negocios, y después repasaba la especie de croquis que hacía hasta que me grabé los caminos. Ahí por el Chile. Por esa zona. O sea que si te dejaban en el Parque Central y sin la libreta te perdí. No, me perdí, yo quedaba viendo todo lo veía igual, no creas, ahora yo me río, pero en aquellos tiempos, o una experiencia que siempre he sido una mujer de carácter fuerte yo, y venían 4 cipotes, pero en aquellos tiempos yo venía con una gorra. Alguien de mi pueblo me la había prestado y era una gorra muy bonita y entiendo que cara. Y el cipote, cuando paso por el medio de los 4 cipotes y me rodean, uno de atrás me agarra la gorra y me la arrebata y se la queda. Yo me doy la vuelta y veo que se la tira al que va adelante, y el que va adelante se la mete aquí. Mira, a mí no me preguntes, pero yo me di la vuelta, me regresé y me le paré enfrente al tipo que tenía la gorra y le dije, dame la gorra. Que me des la gorra, y no me la daba. Y entonces metí la mano aquí y le di un cachetón y salí corriendo. Eso yo no lo podría hacer hoy en día, pero en aquel tiempo me atreví a hacerlo. Entonces, situaciones así, y después te quedas, wow, ¿qué hice? O sea, porque puedes correr peligro, pero yo todavía con la mentalidad pueblerina. Sí, y esa etapa, bueno, después de la universidad, tuve una experiencia. La primera experiencia profesional fue con Jonathan Rosell, ahí fue la primera experiencia. Jonathan Rosell, sí. ¿Y cómo lo conoció? Estaba en último año de la escuela en la escuela de periodismo, y llegó Miguel Carías, recuerdo yo, a una de las clases que estábamos recibiendo, a anunciar que iba a empezar un nuevo canal, a operar un nuevo canal de televisión, y que necesitaban muchachas, que quienes se apuntaban para ir a hacer un casting. Y yo levanté la mano, y me imagino que hizo lo mismo en otras aulas, porque cuando llegamos todas al canal 45, que era el canal 45 en ese entonces, y sigue siendo, ¿no? De Ubaldo García, habíamos como 10 jóvenes, y a las demás yo no las conocía, asumo que eran de otras aulas. Yo estaba en la última, era la última de la fila, y dice el chico que se nos acercó, tenemos 8 plazas para, no me acuerdo cuántas, pero para entretenimiento, anunciar música, todo, espectáculos y ese tipo de cosas. Y dije yo, ay, esta vaina no es conmigo, esta pendejada no me gusta. Y solo hay una para noticias, dijeron. Y yo claro, paré las orejas. Pero me puse triste porque yo era la última en la fila, éramos como 9, y cuando le van preguntando a una, de una en una, ¿qué quieren? Entretenimiento, video, música, entretenimiento, y llegan donde estoy yo y me dice el muchacho, lastimosamente a usted es la última y le toca noticias. Y yo pegué un grito porque yo era lo que quería, a mí que me interesa estar presentando videos musicales, o que no porque lo discrimine o lo vea de menos, pero no era lo mío, pues. Y entonces me llevaron donde Jonathan Rosell, un tipo así todo tosco, mal encarado, boconísimo, duro, etcétera, ¿no? Le tuve miedo en principio, pero luego fui viendo que su carácter es así, pero que en el fondo de esa mampara, digamos, de ese espejismo que crea, hay un hombre muy humano, muy noble, muy buena persona. Y ahí empezamos una relación. Luego él propuso que vinieran 2 muchachas más al programa, y fue cuando yo llamé a Gina Valeriano y a Suyapa Reyes, que fuimos compañeras como 2 años trabajando con él, y ahí inició un programa que se llamaba Punto de Encuentro. Entonces lo sacábamos todos los mediodías, hablaba yo 1 hora con él, así como estaban ustedes 2, junto a Rosell estuve 1 hora, y luego las 2 chicas, media hora cada una. Durante 2 años estuve así. ¿Y cómo es? Esa actitud de él es así, irreverente, un periodista irreverente, muy informado. Sí, muy informado. Habla de todo un poco. Pero también bien duro, ¿no? Bien duro. Casi duro. Algunos le llaman hasta grosero. Pero ¿cómo logró? Creo, Javier, porque yo tampoco soy monedita de oro y tengo un carácter bastante pesado. Y yo le llamo pan y vino el vino. No me ando con las ramas con nadie, y creo que en ese sentido, en lugar de chocar, él y yo coincidíamos muchísimo. Entonces, si él me decía 1, yo le decía 4, y me salía con 20, yo le salía con 40. Entonces, creo que era una cosa así de bien extraña. Pero yo creo que en ese tipo de situaciones lo que se da también son los valores y otras cosas que tenés intrínsecas más allá del carácter, que es como tu molde superficial, ¿verdad? Y creo que, no sé, fuimos dando espacio para crear una relación muy bonita, al punto que hoy en día todavía seguimos siendo amigos, nos comunicamos, yo lo visito, está muy enfermo, pero siempre lo sigo considerando mi mentor. Ahora, ¿qué pasó después de esos 2 años? ¿Por qué se rompe la relación laboral? Porque yo le dije a él que me tenía que salir, que yo quería experimentar cosas nuevas, que ya estaba cansada y aburrida de hacer lo mismo durante 2 años. Se enojó mucho, no quería que me fuera, y pedí apoyo a Yossi Rodríguez. Él es tío mío, él es periodista deportivo, ya jubilado en San Pedro Sula. Él me consiguió la oportunidad de trabajar unos meses en Canal 6 como corresponsal acá en Tegucigalpa, pero primero me tocó irme a San Pedro Sula unas semanas. Allá conocí al Chele Castro, Chele Castro.
se portó muy bien conmigo. Me decía, niñita, estaba chiquitita, tenía 21 años y 22 tal vez, y él me ayudó mucho a conocer las avenidas, los lugares, las fuentes. Se portó muy bien. Yo siempre recuerdo esa pasada, como decimos vulgarmente, del Chele Castro conmigo. La vez pasada, hace que tal vez un par de años atrás, le digo, vos no te acordás de mí, ¿verdad? Y no, me dice, yo soy aquella niña, Ay, sí, me dice. Él se portó muy bien. Ahora, la fuente informativa en San Pedro Sula, por años solo ha sido la Nota Roja, la Nota y Roja. La Alcaldía Municipal, de la ahí Nota para Roja. de contar. Sí, exacto. Siento que tal vez hay alguna nueva generación de periodistas que está tratando de ir viendo como la verdadera ciudad industrial, y de vez en cuando sacan algunos reportajes o algunas entrevistas de gente que ha contribuido al desarrollo del país. Sí, por los tiempos van cambiando, nuevas situaciones o coyunturas van apareciendo. O sea que ahí te hiciste especialista en la policial, porque en la policial y era la... Mira, ¿cree que te digo una cosa? Cuando me mandan para Tegucigalpa y nosotras acá, yo trabajaba con Hilda Silvestrucci, que también estaba en Canal 6. Éramos ya veterana Hilda. Bueno, amiga, querida amiga. Yo solamente le digo Lindita. Lindita, mira, sí, está bueno. Somos buenos amigos. Trabajábamos juntas con una sola cámara. Andábamos caminando por todo Tegucigalpa. Un camarógrafo nuestro en ese tiempo fue Hernán Sauceda. Y bueno, eso fue hace mucho tiempo. Y entonces tratábamos de hacer un periodismo distinto, porque a mí eso de la Nota Roja como que me aburría y me parecía un poco más de lo mismo. Entonces buscábamos otros ángulos. Cuando buscábamos otras noticias, don Rafael Nudarse se enojaba y decía, chica, yo lo que quiero es sangre, chica, yo lo que quiero es sangre, ¿qué te pasa con esa mierda? Yo quiero sangre. Y así literalmente yo, ay. Hasta que un día me harté y le dije, mire señor, si usted quiere sangre, en la Cruz Roja puede encontrar de muchos tipos, yo me voy a la M de aquí, ya no sigo con Canal 6. Y me fui, así fue como pasé mi trayectoria en Canal 6. Porque ahora, de ahí, ¿a dónde vas? De ahí paso a TN5. Estuve un par de meses, unos cuantos meses en Telenoticias, y luego pasé a Vica Televisión, que es donde fue una de mis mejores experiencias. Pero tu experiencia en Canal 5, ¿cómo la valoras? Fue dura. ¿Y en qué área? Pues? Reporteando, siempre te asignan reportajes diferentes, no fuentes específicas. ¿Y por qué dura? ¿Y por qué dura esa experiencia? Porque venís empezando, todavía te faltaba mucho y te demandaban. Había un montón de situaciones de las que preferiría no hablar, pero fue bastante difícil. Hay dos cosas que me llaman la atención. Si me permite, es que hay dos cosas que me llaman la atención, que es bien complicado encontrarlo en los periodistas, hoy por hoy, sí, y que la destaca usted. Primero, reconocer quiénes le extendieron la mano. ¿Qué le cuesta a los periodistas reconocer? Porque parece que les da pena. Hay algunos que les da pena decir, sí me ayudó tal persona, y esta persona me extendió la mano. Eso por un lado. Y por otro lado, una pregunta. ¿Por qué ocurre que a los periodistas están en un medio, en otro medio, en varios medios? ¿Es complicado hacer carrera en un medio? Sí, a veces se vuelve complicado. Bueno, pero voy a la primera. Yo soy muy agradecida con esas cosas, Alan. El compañero que leyó mi currículum dijo que yo soy corresponsal de Univisión en Honduras, y yo se lo debo eternamente a la periodista Regina Osorio. Porque cuando yo salgo de TN5 y paso a Vica Televisión, me encuentro con mi segunda gran mentora, Rosana Guevara. Pero también me topo con Regina Osorio, quien en ese tiempo era productora de Univisión en Honduras. Pero Primer Impacto en particular no tenía corresponsal. Y Regina Osorio se me acercó y me dijo, me gusta tu trabajo, ¿crees que te podría probar para Primer Impacto? Y yo me voy para atrás, por supuesto, como Condorito, tengo 23 años. ¿Quién está pensando en ser corresponsal de una cadena internacional a los 23 años? Hicimos el primer reportaje, que era sobre una boda de dos viejecitos de 81 años en Orialí, Oropolí, El Paraíso, en diciembre de 1999. Perdón, 1998. Y entonces la productora general de Primer Impacto, Pilar Campos, dijo, me gusta esa chica, se queda. Y desde entonces yo me quedé, gracias a Regina Osorio y Rosana, que me ayudaba muchísimo y también me brindaba los espacios para hacer el trabajo con Vica Televisión de jefa de prensa y a la vez de corresponsal. Y entonces fui creciendo. Yo estoy muy agradecida con estas mujeres, ¿cómo no estarlo, Alan? Y en relación con lo otro, pues vos sabés que estos trabajos se dan como muchos otros, ¿no? Tenés jefes duros, coyunturas difíciles, situaciones que son reñidas con tu moral, con tu ética, podés encontrar de todo, ¿no? Sin embargo, yo te dije, yo me fui
del lado de Jonathan Roussel por nada de esto, de lo que estás mencionando. Sencillamente yo quería experimentar cosas nuevas, porque a mí me gusta lo nuevo, me gusta crecer, no me gusta que nadie me cuente nada, me gusta experimentarlo, soy muy aventurera en ese sentido y ya me había cansado de estar 2 años detrás de un escritorio. Ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Yo me quedo y vuelvo a lo que pretendía decir hace un instante. Y ese, ¿por qué duro en Canal 5 y por qué no quieres compartir algo que puede ocurrir también para las nuevas generaciones? A veces, ¿qué fue lo que ocurrió para que consideres que era tan duro esa experiencia? No siento que en ese tiempo había como compañerismo, habían situaciones que te hicieran cómodo y fácil el trabajo, sino más bien al contrario, zancadillas, recriminaciones, situaciones de esa naturaleza. Ay, no me pregunté, vos no te voy a hablar más de eso. Yo considero que es oportuno, porque esto también lo hace crecer a uno. Te hace crecer, pero de esas experiencias te vas a encontrar por todos lados. Vos sabés qué hacer. Yo decidí irme, yo no sirvo para que me estén jorobando la vida. ¿Qué tiempo estuviste ahí? Estuve como unos 6 meses nomás, y fue cuando pasé a Vica Televisión, que ya estuve casi 3 años. Casi 3 años. Roxana es una persona muy exigente. Muy exigente, muy profesional, pero tiene un corazón impresionante. Otra mal encarada, otra mal geniada, como Jonathan Roussel, pero excelentes personas por dentro. Yo estaba con María Suyapa y creo que viví alguna experiencia de cómo ella, el tratamiento de ella con sus reporteros. Yo estuve en esa época cuando Suyapa estuvo en Vica Televisión. Y yo nunca la traté a ella, ¿verdad? Siempre me mantuve yo al margen de cualquier relación porque la miraba que era, bueno, ella prohibía hasta que, sí, que la gente ingresara al estudio, que la gente se sentara ahí, le molestaba a la gente y entonces nosotros íbamos a hacer un trabajo y entonces algunas veces ella comentó cosas y yo respetuosamente nunca quise confrontarla, pero eso no me inhibía a creer que sea una excelente profesional. Sí, muy buena. Es una de las mejores productoras de televisión que he conocido. Hoy, tantos años después, aprendí muchísimo, cosas no tan básicas, estructurar un noticiero, por ejemplo, estructurar bien una noticia, hacer la vez de productor de televisión, que no solo es andar a la par de un camarógrafo, es mucho más que eso, ¿no? Todo ese legado se lo debo a ella. Estoy eternamente agradecida con Guevara. Ahora, estas experiencias para un canal internacional, dentro de la programación hay un programa que también, como decíamos al inicio, en la experiencia de Canal 6, andan buscando el drama, las cosas más grotescas, lo más impactante. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ya en la cadena internacional, bueno, Primer Impacto tiene como su primer referente o su primera cara, ese amarillismo y ese tipo de notas rojas, pero también se hace bastante nota humana, te diré. Si hay un bus que choca y colisiona como él hace unas semanas con una rastra y deja 15 y 7 muertos, ¿cómo no cubrirlo? Pues al final creo que ya Primer Impacto no se ha quedado solamente como un programa amarillista. ¿Quién no es amarillista hoy en día? De hecho, puedes ver que hay un sensacionalismo y un amarillismo impresionante en casi todos los medios de comunicación porque finalmente es lo que vende. Ya temas que son problemáticas sociales como que no importan, como no venden, no interesan, a la población no le interesa y se ha logrado trasladar ese morbo a la población al punto que hoy en día vos pasas por cualquier barrio y colonia y son cadenas nacionales, aquellos canales que te presentan la herida abierta, la sangre, el dolor, el llanto, en lugar de situaciones que sean reflexivas, que conduzcan a un nivel de reflexión más interesante e importante entre la población y que permita a la vez contribuir a alcanzar una mejor democracia. Literalmente estamos jodidos, o sea, eso no puede ser. Se ha caído una irresponsabilidad de medios de comunicación porque lo que interesa es vender y vender, y se llega a ese punto que mencionás. Pero es una tendencia ahora, o sea, como que casi es una obligación para los medios de comunicación mostrar, si no lo muestran, no lo ven. Es una obligación porque eso es lo que esa es la forma con la que acondicionaste al pueblo y eso es lo que te demanda el pueblo entonces. Y en ese sentido creo yo que tenemos una gran deuda como periodistas, ¿no crees? ¿Presiona a los corresponsales internacionales eso? ¿Esa tendencia en Honduras? No, lo que sorprende sobremanera es el contexto en el que estamos inmersos, con tanta inseguridad, con tanto crimen, con tanto abuso, con tanta violación, con tanta masacre, tanta mujer decapitada, encostalada, descuartizada, etcétera. Eso es lo que a veces desde afuera nos ven como salvajes. Nos estamos matando unos a otros y aquí no pasa nada. Ahora, tienes mucho contacto con corresponsales extranjeros. De repente, ¿no será que también nosotros nos volvemos fríos y tan comunes? Una joven que desde los 21 años está viendo, la mandaban a reportear muertos y le toca también después en otro programa
internacional, donde lo importante también, después de la sangre, cualquier otra cosa, pero lo primero es la sangre. ¿No nos volvemos un poco fríos los periodistas hondureños ante esa realidad? Porque yo veo que un reportero extranjero se impresiona. 2 muertos, dice, una masacre, y nosotros aquí, hoy una masacre, 12 muertos, y vamos con otra información, como que esa es como una nota like. Sí, yo creo que te vas insensibilizando, ¿verdad? Sí. Te vas insensibilizando, y como esto es la orden del día, es el menú que te presentan a diario en este país, 5 muertos, 10, entonces ya llegas a un punto en donde 2 muertos son muy poquitos, muy poco, ya no le prestas atención. Imagínate al nivel que hemos llegado de insensibilidad. Y aunado a esto, el hecho de que los dueños de los medios de comunicación te demandan o te exigen que este sea el tipo de coberturas que hagas porque es lo que vende, entonces tenés un periodista por completo alejado de cosas que realmente son la base estructural de las problemáticas sociales y con las que podríamos realmente, insisto, construir una mejor democracia en países como los nuestros. Bueno, y desde los estudiosos, cuando ya te dicen que una masacre es más de 2, o sea, si son 2 no es masacre, pero si son 3 sí es masacre. Bueno, dije, no, solo se dieron 2 muertos y 15 heridos, pero no es masacre, por el amor de Dios. Yo, a mi criterio, la experiencia que yo tengo como periodista, a mí desde 1 en adelante es una masacre. Aquí no importa la cantidad, porque es un ser humano el que pierde la vida, claro. Pero nos van como acondicionando. Ya no quieren que les digamos masacre, sino que digamos que es muertes múltiples. Y reflexionemos ustedes, ¿nosotros tenemos la culpa o es la población? ¿Qué creen ustedes? No, de alguna manera, a mi criterio. Sí, hay un grado de responsabilidad, pero es porque está bien. Si yo medio quiero poner una tendencia, a mí no me presiona que los demás estén poniendo sangre. Es que depende de cada quien. Pero dicen, hemos concluido acá, ¿qué es lo que vende? Relativo. Porque también uno decide qué quiere vender. Yo quiero vender análisis político, yo quiero vender análisis económico, yo quiero vender. Pero si aquel quiere vender sangre, entonces vámonos, pues que la gente seleccione. Pues, pero y eso también es relativo. Eso es relativo. Yo me recuerdo la década de los 70, 80, que había un control de los medios. Eran pocos los medios, apenas eran 2 o 3 canales de televisión. Las radioemisoras no eran dadas a estar hablando de cuántos balazos le pegaron, sino que un muerto en tal lugar. Y los periódicos, siento yo que sí, los periódicos en su competencia empezaron a darse cuenta que vendían. Los medios televisivos ahora con más fuerza. No, bueno, pero el periódico que la gente se saca el billete y se compraba el periódico de 3 lempiras e iba a ver qué era lo que decía la prensa, el Tiempo, la Noticia. En aquel momento había un periódico, La Noticia, y de ahí apareció un periódico que se quiso como especial, y creo que La Noticia era un periódico muy dado a eso, que la primera plana aparecía el muerto. Pero imagínate que entonces nosotros hemos sido responsables o copartícipes de haber ido construyendo una cultura de amor hacia la sangre, hacia sí, ese tipo de situaciones. En otros países, en Europa, en Asia, vos tenés periódicos serios y formales que prohíben transmitir ese tipo de imágenes, fotografías de esa naturaleza. Te transmiten la información, es parte de la cultura también que nosotros hemos ido construyendo y de la que somos corresponsables. Si en ese tiempo, ¿ustedes se acuerdan de la primera masacre fuerte así que llamó la atención, que fue, recuerdo yo, para un 20 y algo de diciembre, cuando el gobierno de Ricardo Maduro? Eso fue una cosa así espeluznante, no podías creer que un busito en el norte estaba siendo atacado, sí, y salimos todos corriendo. Si desde ahí nosotros hubiéramos dado una transmisión, una cobertura o una presentación de noticias distintas, quizás hubiéramos contribuido a que no tener este monstruo de población que tenemos hoy en día, que te demanda cuerpos descuartizados y sangre, todo lo que estamos comentando. Bueno, yo lo que recuerdo, claro, ustedes están jóvenes, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando la muerte de los Ferrari, una pareja que fue de las primeras que vincularon a la muerte de cuestiones de narcotráfico, ahora que están tan de moda. Oíme, fueron 2 o 3 meses que sacaban una palada de tierra, que era titular. Hoy, en el pozo donde tiraron a la familia, a la pareja Ferrari, le han sacado, y al siguiente día sí, otra. Y el crimen de los Horcones. ¿Qué otro hecho así que fue de impacto? La muerte de la estudiante de la normal, Riximabel Moncada, que creo que fueron como de los primeros casos que empezaron a sensibilizar, a abrir ese paso de la morbosidad de la gente. Sí. De ahí una joven que la encontraron en un pozo
que acusaron a la madrina, que la madrina la había terminado ahogando en un pozo, y de ahí se fue perdiendo el control, pero la gente se volvió más morbosa. Aquel caso de la Centroamérica que defendió Russell, Tomé. De los niños que... Sí, pero verdad es que no hubo una imagen, no hubo una imagen de los niños en la viga. Ya recuerdo. Ese caso fue emblemático. Lo cubrí para PM. Entonces no hubo, o sea, había un grado de respeto. Se dio un caso con eso. Ese tuvo 2 meses, entonces la gente, en ese tiempo todavía los medios televisivos no eran tan influyentes como ahora. Apenas eran 2, 3, pero los periódicos en primera plana, ¿verdad? Y se fue dando. Tanto así que obligaron después a la radio que buscaron, y aquí uno de los primeros fue Osvaldo Estrada, ¿verdad? Un compañero que tiene una capacidad de crear imágenes narrativa, tiene una capacidad narrativa e inventaba en este momento dramático. No, es que él cuenta, ¿sabes cómo? Con Marianito, dice que los mandaron allá y les dijeron que había, no sé, un carro y no lograron ubicar el carro, pero le estaban solicitando porque ya habían hecho el adelanto informativo. Bueno, Osvaldo, ¿y qué va a informar de ahí? Bueno, aquí estoy con Marianito, digo. Y aquí este vehículo, las puertas totalmente destartaladas, ¿verdad, Marianito? Sí, tiene razón, Osvaldo. Y el carro no estaba ahí. Pero Osvaldo tuvo la capacidad de poder crear imágenes a través de la radio, pero hacían prácticamente era como un cuento y leyenda de Honduras. Casi uno estaba ahí viendo la sangre, que sentía uno que ya por el radio iba a empezar a salir de la sangre. De la bruja Cleo, que fue famosísimo el caso, claro, Pues en los 90, a finales de los 90, ya no me acuerdo, yo todavía estaba en las policiales, y entonces estábamos en el Core 7, y ahí estaba Osvaldo, y tira una última hora, HRN creo, él era de Radio América, ¿se acuerdan, no? Sí. Y que habían asignado a un coronel, o no sé qué rango tenía entre la policía militar, no recuerdo, un tipo que tenía de apodo El Diablo. Entonces, de repente oímos última hora en la América. Sí, el periodista Osvaldo Estrada se encuentra en la colonia 3 de Mayo, dándole cobertura a una persecución que está realizando la policía en este momento a la bruja Cleo. Y nos damos la vuelta. Pues sí, ahí está Osvaldo. ¿Qué jodido este? Y quedamos nosotros en el radio escuchando, y empieza: compañeros en cabina, en este momento estamos en una tenaz persecución en contra de la bruja Cleo, dice, y un oficial apodado El Diablo va liderando esta captura, es decir, que el diablo anda detrás de la bruja, y se empieza a crear aquella serie de imágenes, y nosotros todos así viéndolo. Era sorprendente, te reías, pero por la capacidad que tenía para inventar imágenes en radio, era fabulosa. Y entonces él se convirtió en un referente. Entonces, pero bien, estamos hablando de tu persona, y más queremos conocer tu actividad, pues. Pero en este devenir del periodismo, ¿cómo te ha ido sentimentalmente? Sentimentalmente bien, yo estoy casada, tengo 2 hijas. Ah, qué bien. Sí. Yo creo que la pregunta, porque ahora se ha vuelto como una norma que los periodistas nos divorciamos, o que los periodistas porque no nos comprenden las parejas. Ya que cuando dicen que una abogada, que una juez o un juez, que una fiscal o un fiscal, que un policía o una policía, que un militar está casado, como que que no es la excepción de la regla. Sí, es la excepción. Qué bueno. ¿Qué edad tienen tus niñas? Tiene una 15 y la otra 14. Ah, qué bueno. Sí, no, ya tengo un matrimonio ya consolidado, ya grande. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue tu vida de adolescente? ¿Fuiste así muy dado a los noviazgos? No, creo que lo normal. Ni muy, ni tan, como decimos en Flores. No. Realmente yo siempre me he preocupado mucho por estudiar, me ha encantado mucho estudiar. Después de terminar periodismo, terminé una maestría en trabajo social y gestión del desarrollo, y mi vida es muy ocupada. Creo que tengo un esposo. ¿Tu esposo es periodista? No, eres ingeniero industrial. Creo que tengo una persona muy comprensiva, porque con este trajín que sobrellevo yo, no podría sola. O ya me hubiera divorciado si me hubiera casado con un periodista. No, a las 12 de la noche dice, mire, no, es que hay una última hora y hay que ir a cubrirla. He salido a las 12 de la noche, he salido a cualquier hora, de cualquier lugar, y lo hago libremente. Si fuera un periodista, no sé, creo que también hay muchas condiciones de por medio, no es machista ni nada por el estilo, cree en los derechos de las mujeres,
Y nosotros... ¿Pero es que lo has convencido vos o es que él se convenció? Ya venía convencido, pero lo terminé de afinar yo. Y en ese afán es que también es no sé, no sabría decir yo si es de ventaja, pero cuando las mujeres son muy conocedoras de los derechos, entonces al momento de ir a la cocina, ¿qué pasa? ¿Quién es el que cocina? La señora que me ayuda, que me asiste en el hogar. Yo soy prófuga de la cocina, mi querido Javier. Odio la cocina. ¡No! No es conmigo ese asunto. Lo mío son las letras. Aquí no he escuchado el tema, pero ese tema hasta ahora lo escuchamos. Odio la cocina. ¿Pero él cocina? No, es igual que yo. Bueno. Entonces buscamos quien nos asista. Lo siento. Y esta relación de madre, ¿cómo fue? Eso es muy difícil. El nacimiento de tu primera hija. ¿Cómo fue los momentos previos y en esa relación de trabajo, pues? Yo creo que bastante difícil, porque yo incluso hacía periodismo ya con una barriga grande, o hasta los últimos meses. Andaba con la mochila al revés. Andaba con una mochila atrás y otra adelante, vos. Porque uno no deja de ser, si sos periodista y traes en la vena y en la sangre esta pasión que tenés por el periodismo, es difícil dejarla en algún momento, y ni un embarazo te limita. Casi aborto a mi hija grande, se me quiso caer de 2 meses o de 1 mes, creo, no me acuerdo bien. Y ahí seguía, ¿no? La gallina que come huevos aunque le quemen el pico, dicen, ¿no? Pero no, el nacimiento de tus hijos son para todas las mujeres, creo, como un momento muy importante y muy sorpresivo de miedos, de temores, etcétera, ¿no? Porque nadie nace pensando ser padre de esta manera, o me voy a ir a buscar las reglas tales o cuales que te dicen qué hacer, ¿no? Yo creo que todos son experiencias desconocidas por completo que te dan alegrías y temores en general. Pero el cuidado de niñas, sobre todo, es un poco diferente con los varones, como que se requiere de mayor tiempo para las niñas, mayor cuidado, un poco menos de libertad, y cómo complementarlo, porque la carrera de uno, bueno, yo puedo ver a mis hijos en la noche. Hasta la noche los vemos. Sí, me toca eso, o sea, a veces. O me escapo, literal, estoy en medio cubriendo algo, estoy haciendo algo y voy a verlos, porque están bien pequeños los míos. Entonces, eso era varón. No me quiero imaginar una colega, o sea, una colega, una madre, lo que tiene que hacer, porque le hace falta la leche. Mira, no sé, a nivel de cuidados de cuando están pequeños, yo creo que es una cosa uniforme, ¿no? Son niños y tienen las mismas vulnerabilidades en general. Y ahora que están adolescentes las mías, yo creo que también es igual, porque hoy tenés los miedos que antes eran como atribuibles a las mujeres como una violación, ahora un varoncito puede ser violado. Entonces yo creo que ahora la cosa creo que se ha estandarizado, ¿no? Entonces es de lo mismo de cualquier flagelo social que también puede rescatarla, como drogas, violaciones, abusos. Es la misma cosa, creo, ¿no? Ahora, este momento, cuando ya tenés tu niña a los 40 días, que dicen, y bueno, hay que ir a trabajar, y cómo se te No, yo no tuve ese problema, porque como con Univision vos sos freelancer, entonces tenés libertad de decir, no, pues estoy todavía recién parida, ¿no? No sé eso, porque de repente habrá gente que no entienda que este tipo de trabajo que haces. Nosotros como corresponsales cubrimos precisamente situaciones o temáticas que a Univision le interesan y que no necesariamente se dan todos los días. Primer Impacto tiene su temática muy particular, entonces eso te permite tener libertad para hacer otras cosas, como criar cipotes, por ejemplo, o dedicarte a otras faenas, a otra profesión, etcétera. No es demandante diario, no todos los días ver reportajes en Primer Impacto de Honduras, porque no todas las temáticas les interesan. Ya sabemos cuáles son, entonces no acontecen todo el tiempo. O sea, depende del trabajo que haces y por eso te pagan, o tenés un salario. Depende de cada trabajo que hagamos. Cada reportaje que yo hago es pagado, ¿no? No hay un salario fijo, los corresponsales no trabajamos así. Creo que en América Latina, Venezuela, Colombia y El Salvador son 2 de los pocos países, México, que tienen como personal de planta con salario. Los demás trabajamos así. Y tenemos oportunidades de hacer otras cosas que son a las que me dedico. Y entonces en este desarrollo de tu familia, tener 2 hijas, qué bonito. Ya me imagino que si has de ser muy preciosa, así como lo has sido vos, siempre guapa y atractiva. ¿Ya los piropos de los muchachos te provocan algún celo? ¿Alguna molestia? No, para nada. Yo creo que son procesos naturales, vos. Yo lo que les digo es que se cuiden y estoy siempre encima de ellas, ¿no? Espantando sopilotes, pero
Pero no, todo tranquilo. No, pero ya te ha tocado que de repente haya algún atrevido. Alguno que otro, sí. Y que cuando es grosero hay que ponerlo en su lugar. También me encanta eso. Así que... Pero algún compañerito. No, los compañeritos todavía son como muy inocentones, ¿verdad? Ajá. De afuera, no groseros. Porque hoy en día estamos en un momento en donde el hombre ha perdido por completo el respeto por las mujeres, ustedes. Es increíble, ¿no? Vas en la calle y te dicen cualquier majadería. Eso es impresionante. Yo recuerdo una... ¿Cuál es la diferencia? Es porque de repente, ¿qué es lo que le molesta a la mujer? ¿Los piropos le molestan a la mujer? No, los piropos sanos no. Si vos me decís, adiós linda, qué bonitos ojos tiene, ¿cómo me voy a molestar? Sí. Incluso me doy la vuelta y te digo, gracias Javier. Pero si vos me salís con algo que no es piropo, y si una obscenidad relacionada con alguna parte de mi cuerpo, ¿yo por qué te tengo que agradecer? Sí. Hay una gran diferencia entre ambas cosas, ¿no? Pero este es el común denominador de casi todos los hombres en la calle. Son unos vulgares, ¿eh? Pues te toca todos los días, porque así como sos de hermosa y guapa, ¿ah? Tienes que andar con un rótulo, por favor. No, un día me sorprendí con una muchacha, aquí frente al canal, ella iba, y alguien una persona que iba ahí, le dice, hola, linda, ¿qué tal? ¡Eh! Y agarró, y, ¿por qué me decís eso? Andaba con una de esas para golpear. Sí. No te acerques, sos un irrespetuoso. Y yo me quedo callado porque le digo algo a esta muchacha es capaz que me lo tira a mí. Molesta y el muchacho. Fíjate que yo en ese tipo de cosas no me molesto, sí. Pero yo recuerdo una vez que iba por el supermercado de la colonia en la Kennedy y un tipo me dice, adiós mamacita, qué ricas tales y cuáles cosas. Y yo seguí caminando y de repente siento acción retardada, vos. Y me doy la vuelta y me regreso y le digo, ¿esa es tu manera de enamorar a una mujer? Pero resulta que está como con 10 tipos más de un punto de taxis. ¿Esa es tu manera de enamorar a una mujer? Bien, para mí eso no es de hombres. Entonces te voy a poner un reto. Enamórame como hombre de verdad. Pero de verdad, vaya, aquí estoy. Enamórame. Pero como macho de verdad. ¿Tenés algo que me puedas decir que no sea vulgar? Mira, aquel tipo quedó... Ya te imaginas, ¿no? Y todos los que estaban alrededor haciéndole burla, o sea... Es inaudito, güey. Eso sí lo detesto de los hombres. Y en el campo, bueno, cubrir acá, y hablábamos del control de los medios, de las líneas, de los gobiernos. Cada gobierno tiene su estilo, cada presidente tiene su estilo, y una serie de situaciones acá. Hoy por hoy dicen que hay un control férreo, y me llama la atención porque he venido escuchando que hoy por hoy dicen que hay control férreo también para corresponsales internacionales. No quieren que se divulguen noticias malas de Honduras. No quieren cosas malas. Y peor que los corresponsales dicen, bueno, eso es lo que uno escucha en el ambiente. ¿La han presionado o no la han presionado en este gobierno? No, sería mentirosa, sería especulativa. Jamás. Jamás en ningún gobierno. En ningún gobierno. Univisión tiene sus propios intereses. Por ejemplo, ahorita el tema central de ellos es la política migratoria que está dictando el presidente actual y todo lo que tiene que ver con las deportaciones masivas y ese tipo de cosas. Pero si haces una cobertura profesional en medio de esa situación, forzosamente tenés que develar situaciones que evidencian la irresponsabilidad de los gobiernos como el actual y los pasados. No se crean las condiciones de vida necesarias o básicas o mínimas para la población como para que la gente no tenga que irse fuera, ¿no? Entonces tenés que apelar forzosamente a gobiernos como el actual, a la corrupción que impera en los gobiernos, la policía vinculada con el narcotráfico, etcétera, todas las situaciones anómalas que implican corrupción, y nosotros las abordamos tranquilamente. Nunca ha habido una presión para acallarnos en ese sentido. Ahora, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Será que por la misma visión que podamos tener, que aquí hay temas donde a la gente le parece que es de importancia, pero el corresponsal extranjero se nos perdió? Que tenemos interés, tema, cuando empezaron las marchas de las antorchas. Cuestionaron a muchos corresponsales. Costó un mundo en que los corresponsales hondureños empezaron a hacer eco de lo que estaba ocurriendo en las calles de Honduras. No sabría decirte, yo por ejemplo cubrí todas las marchas, ya cuando fueron decayendo y la sociedad dejó de ir a las calles y ya no había aquel impacto, entonces ya solo eran voiceovers, que son los que llamamos videos para presentador, los que se transmitían, pero fue decayendo el movimiento y fue perdiendo interés, porque luego se vuelven las cosas domésticas, de casa, y ya no tienen una trascendencia o impacto internacional y dejan de importarle a las cadenas. Esa es como la lógica con la que trabajan. Por ejemplo, esto de lo que ha ocurrido en las últimas horas, cuando
narcotraficante declarado que admite 78 personas. Nosotros le hemos dado seguimiento a eso. Que le quitó la vida a 78 personas sí. Y cuestiona a un presidente, cuestiona al actual ministro de Seguridad. Eso ¿Qué impacto tiene? ¿Hay interés de la Hay interés. De hecho, yo mandé ayer las declaraciones de Pepe Lobo y todo lo que acontece alrededor de esta noticia con el narcotraficante preso en Estados Unidos. Y sí, claro que importa. Se trata de una figura de un expresidente, ¿no? Y de una acusación fuerte, grave, 3 sobornos millonarios que le ayudaron a él a potenciar su campaña política, presuntamente, ¿no? Y llegar al poder. O sea, es una situación bastante delicada y sí, por supuesto que le interesa la cadena. Ahora, cuando ya está dando en la madre libre y se está dando en la madre Partido Liberal Nacional internamente ahí, los diputados que están, dime qué te diré, eso ya no le interesa a la división, ya es muy casero, pues que haya otra condición. Pero, o sea que vamos a seguir viendo en el campo internacional esta noticia, tiene que ya... ¿Hay peticiones de seguimiento a la información? Sí, vamos a seguirlo trabajando. Como te decía hace rato, el fuerte de ellos ahorita es todo lo que tiene que ver con migración y las deportaciones masivas. Esos son los temas como que llaman mucho la atención, pero no podemos obviar este tipo de vinculaciones como la del expresidente Lobo. Y para el caso del proceso del domingo, ¿hay algún interés? Muy poco, fíjate, son elecciones internas para empezar, muy poco. Esto podría interesar si en el marco de las elecciones internas aconteciera o trascendiera alguna noticia relevante que vincule a figuras destacadas, corrupción, dinero en demasía, altercados que lleven a desgracias. Si este tipo de situaciones se dan, sí son Pero hay un elemento histórico que llama la atención. Lo leí ahora en El País, por ejemplo, y es el hecho de que por primera vez alguien va a la reelección presidencial en Honduras. Sí. Ese hecho en particular lo está destacando el mundo. Y que hay conflicto en relación a eso. Hemos abordado el tema también, sí, en el marco de la reelección. Yo espero que les interese también, estoy esperando porque finalmente yo vivo de esto. Sí. Eso sí. Y a la hora de proponer, porque hay que vender a propósito, de ese pensamiento, bueno, tengo esto, ha ocurrido que ninguna pega. Seguro, sí, seguro, déjame acordar que en este momento no me acuerdo, sí, pero muchas veces, no, esto no nos interesa. Y que te volviste apasionado tal vez en la nota, va a ir a buscarla y esto va a ser un bombazo, va a ser la última hora. No, yo no me muevo si no me dicen que sí. Primero describo la situación. Si no me dicen que sí, yo no me muevo, porque luego hay que pagar muchas cosas, de camarógrafo, trabajo, tu propio esfuerzo y no. Yo primero propongo, o delineo, a veces me pongo yo a estructurar qué noticia o qué información. Me gusta crearla, mis propias noticias. Toda la vida he odiado andar en manada, me gusta andar sola. Entonces yo misma busco mis noticias para Primer Impacto, para el noticiero, y la voy delineando poco a poco. ¿Qué impacto han tenido, por ejemplo, estos aparatitos, los teléfonos, es impresionante. Las nuevas herramientas. En cuanto a lo que es la noticia? Pues todo el acuerpamiento y la facilitación que te dan para hacer una cobertura, Javier, porque antes no podías ni siquiera mandar fotografías de cualquier lugar, mandar videos, hoy esos aparatos te facilitan la vida periodística, digamos, ¿no? Ahora, aquí el licenciado Trasmado López, cuando yo llegué, entonces él establecía, bueno, a mí no me importa qué tanta calidad tenga la imagen, a mí lo que me interesa es informar. Y tiempo después vimos que esa política se implementó en los medios internacionales. Antes que una imagen no saliera bien, no salía al aire. Pero hemos visto en la guerra, hemos visto en conflictos, que agarran el teléfono y vía Skype o saber qué tipo de vía, pero sacan la imagen. Lo que les interesa es estar donde se están dando los sucesos. Hay siempre una demanda del cuidado de la calidad. Hay siempre una demanda, pero hay situaciones que acontecen en cualquier rincón, en el interior del país, que no lo puedes controlar y no se puede grabar más que con un celular. Entonces, en ese tipo de situaciones ya han dejado de ser bastante exigentes. Tienes razón, han dejado de ser bastante exigentes y ahora un poco de lo que hay, de lo que se encuentra en el ambiente y de lo que la gente que se ha hecho muy colaboradora con los medios de comunicación te envían, entonces no pasa mayor cosa. Claudia, hay un momento histórico en el país que no lo hemos abordado. Sí. En el 2009. Cada 2009. Entonces, CNN con una posición, y llamó la atención porque CNN empezó a tomar partido, se percibía que tomaba partido, y después Telesur tomando partido también, ¿verdad? Derecha, izquierda, radical. ¿Cómo vivió ese momento? Fíjate que esas son algunas de las situaciones que te digo en donde nosotros no hemos sentido presión para nada. Aquí se cubrió tratando de mantener la ecuanimidad a la hora del abordaje de la noticia.
no hubo ninguna presión con una tendencia en, no es golpe de Estado, o démosle preeminencia a esto o aquello, no, sencillamente. ¿Cómo lo manejaron? Nos disparamos por las calles todos, nos dividimos y cubrimos las manifestaciones, si había golpes, si había ataques de parte de militares, pues se cubría que en el marco del golpe de Estado, y se manejó como golpe de Estado siempre. ¿Desde un inicio? Desde un inicio se manejó como golpe de Estado. Ahora, casi siempre nos cuestionan en los medios locales las posiciones o las políticas editoriales de los medios de comunicación. ¿Existe esta política que le dicen, bueno, este tema... ¿En los medios internacionales? Sí. No, es que yo, como te digo, yo he tenido mucha libertad de cubrir. A veces no se me permite cubrir algunos temas porque no les interesan, así de sencillo. ¿Pero no es una censura eso también? Quizá en cierta manera, pero son temas, ellos tienen como una mirada un poco más internacional, ¿ves? Entonces hay temas que insisto, son como más domésticos, más caseros, que no les van a traer ningún impacto. Finalmente, una cadena es igual que un canal local en un país. Anda buscando qué vender, que llama la atención, porque también hay que subsistir, hay una planilla fuerte que pagar. Entonces no es que, porque me interesa ese tema, si ese tema no vende, yo te digo así honestamente, ha habido momentos en donde algunos temas que tienen que ver con no videntes o con algunos grupos sociales excluidos que no venden, y te dicen, no, es que ese casi no vende. Y así, pragmático. No, es impresionante. Entender la industria de la televisión y del periodismo es una fácil. No, uno se va sorprendiendo porque a veces, y quiero, a ese tema quiero que lleguemos. ¿Qué pasa? Das una información de un acontecimiento de Honduras desde tu perspectiva, tratando de ser lo más objetivo posible, pero de repente un par de vagos consideran que no es correcto lo que estás informando, y ahora con las redes sociales te empiezan a insultar. ¿Te ha tocado? Sí, lo que comentábamos fuera de cámara antes de empezar la entrevista, cuando se destapa toda la corrupción del Seguro Social y se mencionan montos que habrían sido los defalcados, millones de dólares de lempiras, etcétera. En una de las locuciones que estoy haciendo de una de las notas me equivoco de cantidad, dije una cantidad mucho menor que la que era, y cuando yo la escucho al aire, wow, qué metida de pata la que hice, ¿no? Y cuando postearon la nota en las redes sociales, oíme, ¿qué no me dijeron? Sentí un ataque impresionante, decenas de comentarios atribuyéndote como corrupta, sucia, vendida, cuánto te pagó el gobierno de Juan Orlando, etcétera. No, y fue duro. Es una de las situaciones más duras que he vivido en ese sentido porque, como les decía, yo no creo en falsas modestias y soy una mujer muy honesta y mi carrera me ha costado a pulso como para que venga una caterva de pendejos a decirte en las redes sociales que sos una corrupta si ni siquiera te conocen. Entonces eso yo no lo permito a nadie. Entonces sí, son momentos difíciles que me imagino ustedes también han vivido. Ahora, y del otro lado, ¿qué pasa del gobierno? Cuando has brindado alguna información que tiene que va vinculado al gobierno, y no hablo de este gobierno, sino cualquier otro gobierno, ¿también te has visto sometida a esos ataques? ¿De parte del gobierno? Sí. Sí, a ver, en el año 2015 encontré por pura casualidad, porque no lo había visto, me llamaron para contarme que en una de las pildoritas había aparecido lo siguiente, algo así como que ahora es que para la periodista Claudia Mendoza, corresponsal de Univisión en Honduras, la primera dama es la responsable de que las mujeres o de que la gente en Honduras se vaya para otro país. Y esto tenía que ver con una serie de reportajes que yo había hecho en San Pedro Sula. Me fui para la zona y vinieron 2 vuelos, recuerdo yo, y venía lleno de mujeres. Y yo hice un reportaje así, meramente informativo de las mujeres que estaban viniendo, pero yo tomé nota de quiénes eran ellas y sus números de teléfono. En ese momento se les estaba ofreciendo a ellas, o se les estaban llenando algunas matrices con datos socioeconómicos para meterlas en el engranaje del gobierno, dándoles un empleo, qué sé yo, ayudándoles a mejorar su calidad de vida. Y yo a estas mujeres las busqué 4 o 5 meses después para ver cómo estaban. Me quedé con la duda, vamos a ver si es cierto. Y me topo con que muchas ya habían regresado en esos 5 o 6 meses una segunda vez en otro avión, ya se habían vuelto a ir, nunca las llamaron y tuvieron que volverse a ir y habían sido deportadas por segunda vez. Había un caso de una señora que estaba en una panadería en Tatumbla, la encontré trabajando en una panadería, pero me dice, este trabajo lo tengo gracias a la dueña. A mí del gobierno nunca me llamaron. Claro, y manos a la obra, hay que hacer la nota, pues. O sea, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está el cumplimiento de la promesa que les habían hecho de meterlas en algún empleo, de facilitarles un estilo de vida distinto para evitar que se fueran?
Y eso molestó muchísimo. E imagino yo que una de las situaciones, o de una de las maneras de evidenciarlo era a través de la pildorita, en donde me estaban atacando. También atacaron a los colegas de Univisión, un equipo que había venido, que yo le serví de productora, a una serie que hicimos en San Pedro Sula sobre la violencia. Entonces sí hay ataques como... sistemáticos, ¿verdad? Dirigidos y claros, pues obvios. Hay un tema de que ahora nos tiene a nosotros impactados, que no sé, se aplica, sí, por ejemplo, para esto de las corresponsalías internacionales, y es el hecho de que la sala de emergencia del Hospital Escuela está sirviendo como práctica para médicos, para cirujanos de guerra que van a Siria, que van a Afganistán, que van a Medio Oriente, y en las últimas horas le hemos estado dando seguimiento acá en el canal, y bueno, primero nos lo revela aquí en este programa Elsa Palau. Nos dije, sí, estamos sirviendo como práctica a cirujanos de guerra del mundo entero, para que vengan a practicar acá con tantos muertos y que vayan al mundo después a servir a las guerras. Y en las últimas horas el presidente de la Cruz Roja hondureña, o el representante de la Cruz Roja Internacional en este caso, lo confirma. Y es una de las noticias que nos ha tenido impactados a nosotros. Y digo, el mundo entero debería conocer esto. Porque decía, por ejemplo, la doctora Elsa Palau, que ante esa carnicería que hay en el Hospital Escuela, pues se han interesado internacionalmente para ver cómo es que tratan a un país que no está en guerra, pero que es tanta la cantidad de gente que llega herida al hospital como que si estuviésemos en una guerra convencional. Sí, bueno, de hecho, los escuché, he estado al tanto de eso y dije yo, ahorita que llegue con estos chicos voy a aprovechar para ahondar en detalles para ver si... Ya nos armamos con el café. Vamos a la cobertura para Univisión de esta nota porque está muy interesante. No, está impactante, sí, de verdad. Sí. La recuerden que yo estoy pendiente de las noticias en general, de los noticieros, y yo ando detrás de cazar historias. Entonces, para mí es muy difícil tener radares por todos lados. Tengo que monitorear y estar pendiente. Hay gente que me llama, que me dice, pasó tal cosa, le interesa, no me interesa, sí o no. O sea, a nivel nacional he construido una red de personas, bomberos, que me avisan y me dicen de cosas. Y así es como me movilizo. Y como algunos pelean y dicen, ojalá que nos des crédito. No, ha sido grato tenerte esta mañana, sin duda, volverte a encontrarnos aquí platicando siempre como amigos. Esta es una plática y qué bueno conocer de toda tu trayectoria periodística, y que internacionalmente es mantenerse en un medio de comunicación nacional es complicado, no digamos mantenerse internacionalmente donde los estándares de exigencia son mayores. Sí. Y haberte mantenido de manera permanente por muchos años significa que tu calidad periodística es de alto nivel. Y en el Día Internacional de la Mujer, como aquí, hay que aprovecharse de toda celebración, pues tenerte aquí ha sido un lujo realmente. Y vamos para las calles después de este programa. ¿Qué hay en las calles? ¿Qué va a haber hoy? ¿Cómo que qué va a haber hoy, señores periodistas? Hoy hay una movilización a nivel internacional. Vamos a protestar las mujeres y los hombres que se declaren feministas. ¿Son feministas ustedes dos? 100%. Bien, vamos para las calles después del programa entonces, a protestar. ¿Y esta protesta? Es una manifestación más evidenciando las diferentes discriminaciones de las que somos objeto todavía hoy en día las mujeres. Siempre sigue el machismo, sigue cantidades exorbitantes de mujeres, femicidios mensualmente, anualmente en países como Honduras. Entonces es una manera de protestar y de visibilizarnos una vez más, visibilizar una problemática a la que, por cierto, la prensa no le da mucha cobertura, porque la mujer golpeada y matada como que no vende tampoco. Sí. No, pero también será que la mujer se abstiene de participación, porque son mayoría ustedes. Y nos piden a los hombres que vayamos, pero también la mujer debería ser. Es que aquí es como el caso de los maestros, ¿verdad? Los maestros dicen, no, que no nos pagan, pero solo son 10 los que van a protestar. Los otros se quedan en la casa viendo por televisión a ver qué es lo que le resuelven los dirigentes. ¿No crees que ese cambio de actitud también de la mujer? Mira, yo lo atribuyo todavía al marco que rodea esta problemática, que tiene que ver con una cultura patriarcal. Sí. Decime cuántos hombres estarían dispuestos, por ejemplo, a quedarse en su casa ejerciendo el deber de padre, de la paternidad, para que sus mujeres vayan a hacer este tipo de cosas. La mujer se tiene que ver forzada a continuar en su hogar limpiando, cuidando cipotes. No, pero yo sigo tu principio. Ajá, a ver. Yo odio la cocina. Yo la odio. Como hombre, odio también la cocina.
Ya está. Ya pasó la historia. No, pero es interesante. Es interesante. No, yo comparto. Yo soy, en ese aspecto, yo tengo un alto concepto. Fíjate que nosotros todavía tenemos un montón de hombres que creen que le hacen un favor a las mujeres cuando están cuidando los hipotes, sus propios hijos, cuando es sencillamente el ejercicio de la paternidad, el deber que le corresponde como padre, pero le atribuyen ese deber solamente a la madre. Todavía estamos en una sociedad pensando de esa manera, Javier. Bueno, yo tengo manifestaciones a diario en mi casa, son tres mis hijas y mi esposa, y solo somos 2 varones, entonces nos llevan de ventaja. Entonces lo que tuve que hacer yo es comprarme unos perritos para que ellos también me hagan comparsa. Porque hay protestas todos los días, o sea que soy un hombre sometido también a las mujeres. No, claro, pero mira la compañía, perritos. 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 No, perritos. No, perritos. Bueno, para que hagan ahí. No, yo creo que todavía hay muchas problemáticas sociales que nosotros tenemos que enfrentar seriamente. En la participación política. En general, en toda la corrupción, todavía tenemos medios de comunicación y periodistas timoratos que abordan las cosas que acontecen en este país, como por ejemplo ahorita con un gobierno que ha cooptado la mayoría del poder para sus beneficios reeleccionarios. Oíme, aquí ¿qué se habla de eso? Tenemos espacios en medios de comunicación de periodistas que han salido últimamente con entrevistas en profundidad, que son un desperdicio de tiempo. ¿Cómo te pones a creer que voy a tener al presidente de la República y no le voy a preguntar sobre todas los artilugios que forjó para llegar a una reelección? Por favor, hay tantas cosas pero también es que lo que yo creo que también nosotros como periodistas a veces pretendemos asumir posiciones que es responsabilidad de la misma oposición política. Aquí la oposición política está cuando en un momento histórico como este están desayunando en un cafetín, dándose la buena vida, pero no están creando estrategias para despertar en el pueblo hondureño a decirle, mire qué es lo que está ocurriendo en este país. Se vuelven cómplices, porque ellos, si hoy les toca, en el caso de algunos dirigentes del Partido Nacional que están siendo señalados, pero ellos están temerosos y están apurados porque les aprueban una ley en el Congreso para no ir a la cárcel. No te voy a opinar sobre cuál debería ser el deber de grupos políticos de oposición o favorables a los grupos de poder. Sí. Pero nuestro papel como periodistas serios, formales y profesionales es hacer por lo menos un mínimo de preguntas inteligentes. En eso comparto. Y de ejercer el periodismo con inteligencia y tendiente a precisamente ayudar a que la gente vea otras realidades que muchos medios de comunicación maquillan, Javier, porque vos sabés que aquí la prensa está cooptada. Pero amiga, vos has trabajado en los medios de comunicación de Honduras. La agenda, las preguntas no las hacemos los periodistas la mayoría de las veces. En la mayoría de los medios la pregunta se la da el relacionado público de Casa de Gobierno o del Congreso, o se la mandan desde el estudio. Eso es una realidad. El compañero periodista nada más va a poner el micrófono y a poner su voz para preguntar. Se nota, porque en esa entrevista que hace alusión es un desperdicio total, pues, porque no se trata, incluso hasta para hacer lucir a un presidente hay que ser inteligente. Exactamente. Sí, hombre, hay que ser inteligente y no tirarse al suelo, pues, porque hasta para eso. Y lo que vemos acá es que se pierde la perspectiva, no hay entrevistas de calidad. Por ejemplo, yo no estoy a favor de los debates en televisión. Eso en Honduras no sirve. Sí. Es un mercado, bueno, y con el respeto de mis amigos de los mercados en Honduras. Sí. O sea, no es ni siquiera mercado eso, no es ni circo, con el respeto, no es ni circo, no sirve para nada. Ir a ver que uno le saca la madre al otro y ahora hasta se tiran vasos, pues. Y se quedan vasos. O sea, ahí no, lo que pasa es que se generó también hasta el tema de los foros y cuestiones de esta naturaleza, porque aquí se volvió como, y eso es lo que hemos pretendido romper a través de Canal 36 en este programa. Porque solo los foros regularmente son las mismas gente, son 10, 20 y entonces un día están en un programa, al siguiente día están en el otro y consideramos que gente como tu persona, que son tan importantes en este país, son hondureñas, sacar la cara por Honduras, sacar la cara por el periodismo hondureño. Qué bueno poder compartir y saber cómo ha sido tu vida y cuántas cosas importantes te ha tocado. Me preguntan si acá en Honduras ejerce periodismo acá. Sí, yo viajo por todo el país, Pero solo para Univisión. Solo para Univisión. Solo para Univisión. Acá no hay ningún medio local en el que trabaja. No, medios locales no. Trabajo también en el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, pero ahí soy parte del equipo de investigadores, pero en el ámbito social. Hacemos investigaciones con grupos vulnerables como indígenas, mujeres, niños, entonces ese tipo de cosas. Okay. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, en chicos. el Día Internacional de la Mujer y bueno, tener una dama de este perfil para nosotros ha sido
interesante en el Día Internacional de la Mujer. Don Frank. Muchísimas gracias, periodista Claudia Mendoza. No se imagina cómo le agradecemos su presencia y al habernos permitido compartir esas vivencias tan interesantes dentro de esa actividad periodística. Muchísimas gracias a usted. Desde Tegucigalpa, para Honduras y el mundo, transmite HRKT, La Catracha, en los 1060 AM de su radio. 40 y 20, 40 y 20. La Catracha, la radio hondureña de 5 estrellas. Escúchela. Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van para el pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Estras Amado López.